Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Queremos pedirte, Señor, tu bendición, queremos pedirte tu guía, queremos pedirte, Señor, que tú seas nuestro maestro, que, Señor, pues nada salga de mi boca, que nada salga para confundir, sino para edificación de cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú hoy hables pues a nuestra necesidad, y Padre, que podamos tener esos oídos abiertos para escuchar tu voz. Guía todo, Señor, y todo esto te lo pedimos confiando en la promesa de que el Señor iba a estar presente donde quiera que nosotros lo invocáramos. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues miren, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Ahorita les doy la cita. Gálatas 4, del 22 en adelante. Gálatas 4, del 22 en adelante. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Ahorita, esta lo voy a leer. Gálatas 4, del 22 en adelante. Fíjense. Lo voy a ir leyendo. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ya? Muy bien. Dice así: porque está escrito. Ahora, esto es bien importante. Pablo no mencionaba, no decía alguna cosa que no estuviera fuera de contexto. Pablo viene explicando, ¿sí? Viene explicando acerca de la esclavitud, acerca de todos los detalles que en un momento dado nos tenían atrapados, y entonces empieza a poner un ejemplo. Y dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, había cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero que solamente eran una alegoría de lo que iba a pasar en el futuro. ¿Sí? Son cosas que el Señor quería que nosotros o escucháramos en el Antiguo Testamento, cosas que pasaron, pero que tienen un significado para nosotros en este tiempo. ¿Sí? Dice, es una alegoría. Ajá. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. Ya empieza Pablo a describir qué significa una mujer y la otra. ¿Qué significa una mujer esclava y qué significa una mujer libre? Y dice, son 2 pactos. ¿Sí? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, a la Jerusalén terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, ¿sí? Junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, ¿sí? O sea, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Eso lo vamos a explicar. ¿A qué se refiere? Esto pasaba en el antiguo, pero ahora ¿a qué se refiere? Son las imágenes, son los simbolismos, ¿sí? A veces nosotros queremos leer la Biblia así tal, pero a veces el leerla literal no te lleva a nada. Tenemos que entender los simbolismos, ¿sí? Dice, más que dice a ver, el 29 lo vuelvo a releer. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía a que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros a primera instancia podríamos pensar: ay Dios, ¿cómo es posible, no? Qué fuerte, qué inhumano es Dios, ¿verdad? Está echando a Ismael, al hijo de la esclava, fuera junto con la esclava, y se dirige de una manera muy así como que la esclava, ¿no? Despectivamente, y Pablo lo vuelve a ratificar. Bueno, vamos a ver a qué se refiere todo esto, ¿sí? Es lo importante, es lo que nosotros necesitamos saber, necesitamos comprender, ¿sí? Ahora, está hablando de Sara, está hablando de Agar, está hablando de Abraham, está hablando de sus hijos. El hijo de Agar se llamaba Ismael y el hijo de Sara, ¿cómo se llamaba? Isaac. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿A dónde necesitamos ir? Para saber de lo que está hablando precisamente Pablo, necesitamos ¿dónde? Irnos al Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 16:1. Al 4. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? A ver, Vic. El 1 al 4, porfa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? Resulta que Sarai, o Sara, ¿verdad?, tenía una esclava, una sierva. Esta sierva se llamaba Agar, y Agar era de Egipto, era una mujer egipcia, ¿sí? Entonces nos dice aquí el relato que Dios le había prometido un hijo a Abraham, ¿sí? Pero ya habían pasado 10 años, ¿sí?, después de la promesa, y resulta que Abraham no tenía hijos, ya estaba muy grande de edad. Sara también ya estaba grande de edad, y lógicamente dice, pues ya la costumbre de las mujeres había pasado, y ya pues ¿cómo iba a tener un hijo? Ya estaban muy ancianos, ¿sí? Entonces ya no podían tener hijos. Entonces la brillante idea de Sara, ¿verdad?, dice que Sarai, mujer de Abraham, toma a Agar, a su esclava, a su sierva egipcia, y se la da por mujer a Abraham. Y dice, bueno,
no podemos tener hijos, pero a mí me gustaría que ella tuviera hijos de mí, Sara. Había un rito en la antigüedad, ¿sí?, donde quien tomaba, ¿verdad?, al niño todavía con el líquido amniótico, ¿sí?, con el líquido amniótico, lo tomaba al nacer todavía así, todo mojado y todo como nacen, ¿sí?, la persona que lo recibía llegaba a ser su mamá o su papá, ¿sí?, o era en un sentido adoptado. Por eso Jesús fue hijo adoptado por así decirlo, de José, ¿sí?, porque finalmente María José es quien recibe a Jesús ahí en el establo, ¿no? Ahora, dice aquí, bueno, resulta entonces que Abraham, ¿verdad?, toma a Agar, a la esclava de su mujer, a su sierva, y dice, se llega a ella y concibe, ¿sí?, concibe a su primer hijo, ¿sí? Abraham tiene a su primer hijo, dice, y que esta Agar miraba con desprecio ahora a su señor, ¿sí?, a su señora. Muy bien. Ahora, este hijo que Dios le había prometido a Abraham iba a ser un hijo muy especial, ¿sí? Dios había prometido a Abraham que él sería padre de multitudes, ¿sí? Él sería padre de generaciones, él sería padre de una simiente que finalmente sería una bendición para el mundo, ¿sí? Pero tenía que ser de la descendencia de Abraham, ¿sí?, de la descendencia de la promesa que Dios le había dado. Pero, ¿qué vemos? ¿Sí? Abraham, ¿sí?, tiene una relación, por así llamarla, natural con su esposa, con la sierva. ¿A qué me refiero a una relación natural? Una relación como cualquier persona tiene con cualquier persona, ¿sí? De tal modo que ellos se unen en una relación, me refiero a natural, no que sea normal, sino una relación de naturaleza, ¿sí? De un hombre con una mujer, se unen los dos y conciben a un hijo, ¿verdad?, que se llamaba Ismael, ¿sí? Ahora, lo que Dios le había prometido a Abraham era que iba a tener un hijo según la promesa. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú recibes promesas de parte de Dios, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que realmente viene delante de ti? Cuando tú encuentras una promesa en la Biblia, ¿qué sucede? Tú estás recibiendo tú estás esperando ¿una señal? ¿Dónde? Una respuesta, pero esa respuesta a veces es, ¿tú esperas? ¿Qué? Un milagro. ¿Sí? O sea, está todo horrible en tu vida y de pronto el Señor te dice algo y tú dices, ay Señor, ¿cómo necesito ese milagro? Estás recibiendo la promesa. Esta promesa, lo que resulta es que el Señor le está diciendo a Abraham que iba a tener un hijo por medio de un milagro. Esa es su promesa. ¿Sí? Esa es su promesa. Porque cuando Dios le da la señal, acuérdate, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Dicen Romanos, yo ya estoy viejo. ¿Cómo va a tener un hijo, no? Mi esposa ya de casi 100 años va a tener un hijo, ¿no? Y se rió, ¿te acuerdas, Sara, cuando oyó a los ángeles que estaban diciéndole? ¿Qué hizo Sara? Se rió, ¿te acuerdas? Bueno, era imposible. Muy bien. Ahora, vamos a Gálatas. Por favor, mantengan su separador. Ahorita, por lo pronto, en Gálatas. Cuando Abraham tuvo la presencia de los ángeles, ¿eran ángeles
Dice ahí que llegaron 3 ángeles. Uno de esos era el Señor, era Jesús. O Jehová, sí. Ajá. Sí. No, lo que pasa que hay una, el que se manifestaba, el ángel de Jehová, ¿sí? Era Cristo, o es Cristo, ¿sí? La personificación, ¿sí?, del Señor, ¿verdad?, era a través de Jesús, ¿sí? Era Jesús. Ajá. Era el Señor. Jesús es Dios, ¿verdad? A veces tratar de entender esto de la Trinidad es un poquito difícil, pero no vamos a caer en lo que decías. ¿Cómo se llama este señor que acaba de pasar su día? No, pero lo de un santo que acaba de ahorita de que lo festejaron en algunas escuelas. No me acuerdo. Que él explicaba la Trinidad por medio de un trébol de 4 hojas, ¿no? O de 3 hojas. Y así era como lo enseñaba, ¿no? Muy bien. Gálatas 4. Es que precisamente esas enseñanzas son importantes, digo, de entender la Trinidad del Señor, porque Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? El ángel que llega con la espada desenvainada, ¿verdad?, era Cristo, ¿sí? Cuando Josué, ¿verdad?, ¿te acuerdas? Capítulo 5, va a pasar el río Jordán, y antes de eso el ángel le dice muchas cosas que tiene que hacer, y finalmente saca una espada, ¿verdad?, y Josué se queda así todo. Ellos entendían que era la presencia del Señor, pero a través de su ángel. Y hay muchas formas de poder, en la Biblia te dice que era Jesús, ¿sí? Las manifestaciones que había era Jesús, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces Gálatas 4, 23, dice así. ¿Qué dice? Pero el de la esclava, o sea, Ismael, nació según la carne. ¿Cómo nació Ismael? Según la carne, no según la promesa, ¿sí? O sea, aquí como que Sara quiso ayudarle a Dios. Ay, Señor, ya ha pasado mucho tiempo y yo no puedo quedar embarazada, ¿sí? Y si le hacemos de esta manera, pues si oscila, es muy normal que ella pueda tener hijos de mí, si yo la recibo, pues vamos a intentarlo de esa manera, pensó Sara, ¿no? Entonces, dice aquí que, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, que es Sara, por la promesa, ¿sí? Ahora vamos al 29, el versículo 29, ahí mismo Gálatas 4, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿cómo nació Ismael? Según la carne, no era según la promesa, ¿sí? ¿Estás viendo? Entonces, Ismael había nacido según el pensamiento humano, a veces el quererle ayudar a Dios, el tramar nosotros, a ver de qué forma yo le hago para que se cumpla la promesa de Dios. Yo a veces meto mano negra, ¿no? A veces yo trato de ayudarle a Dios, Dios, como que veo que no puedes, entonces, ¿qué te pasa si yo te ayudo? ¿No?
Y hubo un hombre, ¿verdad? Ahí se llama Pérez Usa, ¿verdad, Juan Pablo? ¿Sí? Que quiso ayudar, los toros iban como que cayéndose y el arca del Señor se venía así, mueve y mueve y mueve. Entonces agarra a Pérez Usa, si va a caer el arca, mete la mano, ¿sí? Para querer ayudar, para que no cayera el arca, y en ese momento Pérez Usa muere. ¿Sí? El quebrantamiento de Pérez, eso significa Pérez Usa. ¿Por qué? Porque quiso ayudarle a Dios. ¿Sí? Entonces a veces nosotros tratamos de ayudar a Dios, pero no sabemos que realmente estamos haciendo un mal en lugar de estar haciendo un bien. ¿Sí? Ahora, fíjate, nos regresamos bueno, ahí, fíjate. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, ¿a quién? A que había nacido según el Espíritu. Esto es bien importante. Realmente Isaac, ¿sí?, fue un hombre, un hijo, nacido de Abraham, pero dice aquí, según el Espíritu. Viene siendo casi una imagen de Cristo, ¿sí?, porque Cristo nace según el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo ya desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento nos estaba diciendo que el Mesías iba a nacer por obra del Espíritu, no por obra de la carne? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué trajo ¿qué lo voy a dividir? Voy a sacar esto. ¿Qué trajo, verdad, Ismael una vez que nació? Cuando tú esperas un niño, ¿verdad?, pues tú esperas que ese niño traiga alegría, ¿no?, traiga contentamiento, unión. Pero resulta que Ismael no fue eso, ¿sí? Resulta que lo único que Ismael trajo, ¿verdad?, pues fue afrenta, fue tristeza, fue pleito, división, celo, ¿sí? Fue lo que trajo Ismael, ¿sí? Entonces, trajo conflicto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le tratamos de ayudar a Dios, los resultados no son lo que Dios espera darnos. Yo metí mi mano, metí mi carnota ahí, y entonces, ¿qué es lo que viene como consecuencia de mis actos, de mi carne, de mis pensamientos, de mis ideas y de mi filosofía? Conflicto. ¿Sí? Muerte, tristeza. Fíjate lo que dice aquí, en Génesis 16. En primer lugar, empezó Agar, ¿a qué? A ver con desprecio a su señora. ¿Sí? Y eso tengan mucho cuidado, ¿verdad? A veces el hecho de que nosotros adquiramos algo no significa que yo sea más que alguien. Nosotros tenemos que aprender a hacer todo lo que más puedas, lo más humildes, conforme vamos nosotros conociendo de Dios, más humildes tenemos que ser. El hecho de que el Señor nos esté enseñando muchas cosas a través del conocimiento de la Biblia, que yo esté conociendo la Biblia, la forma, yo lo que estoy tratando es que ustedes se arranquen, ¿verdad?, y empiecen a interpretar la Biblia como Dios quiere, etc. Esto no significa que yo me vaya a sentir más que los demás y ya me sienta yo mega espiritual y ya nada más me falta que yo vuele. No. A veces tenemos que ser, entre más conozcamos la palabra de Dios, más humildes, ¿sí? Más humildes, ¿vale? ¿Qué pasó aquí? Esta mujer Agar, un beneficio que ella vio para sí, ¿qué hizo? Esa es la carne. La carne voltea y empieza a despreciar a los demás, a despreciarlos, ¿sí? Aquí dice, y miraba con desprecio a su señora. Dice el 5,
Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. ¿Cómo se sentía Sara? ¿Cómo se sentía Sarai? Afrentada, lastimada. Yo te di mi sierva por mujer, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. ¿Cómo se sentía Sarai? Mal. ¿Sí? La mirada de la egipcia, ¿no? A veces no es necesario ni decir nada. A veces la pura mirada hace que tú te sientas así como que... oh, ¿no? Entonces, cuidado con esos detalles. Ahora, ¿qué sucedió con Ismael? Ismael nace, ¿sí? Nace de Agar, pero Agar era esclava, nos dice el 16:1, ¿verdad? Agar era la sierva de Sarai. Entonces, Ismael, ¿qué venía haciendo? Si él era hijo de la esclava, él venía a ser ¿qué? Esclavo. Un esclavo. Entonces, al ser esclavo, ¿sí? No era hijo de Abraham. Oye, no, pues aquí está diciendo, ¿no? Que nació de Abraham. Sí, pero para Dios no. Para Dios, ¿sí? Para Dios, o sea, acuérdate, Dios juzga con justo juicio. ¿Sí? Dios sabe lo que hace. Ajá. Y quizá ahorita estás así como, ¿cómo que no? Ahorita vamos a entender, ¿sí? Al final del estudio todo lo vamos a cerrar. ¿Sí? Yo por eso les digo, a veces hay dudas conforme vamos avanzando en la enseñanza, pero denme chance de terminar. ¿Sí? Y creo que es una manera en la cual nos pone a pensar, nos tambarea y aprendemos. ¿Sí? Ahora, Ismael, siendo hijo de la esclava, no era hijo de Abraham para Dios. ¿Dónde dice eso? Vámonos a Hebreos. No se pierdan Gálatas ni Génesis. Vamos a Hebreos, ¿sí? 11:7. Hebreos 11:7. Fíjense. Hebreos 11:7. A veces yo me he encontrado con algunos problemas, porque me dicen, es que tú la sueltas muy feo. ¿Feo? Sí, ¿no? La sueltas muy feo, no das chance ni siquiera de poder meditarlo. Pero bueno, la cuestión es de que podamos nosotros ir aprendiendo, ¿no? Yo también voy aprendiendo con ustedes. Hebreos 11:17. ¿Qué dice? 11:17. Alex, por favor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hasta ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Cuándo fue Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Ya había nacido Ismael. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía su... ¿Cómo dice? Unigénito. O sea, él no consideraba lo mismo. ¿Qué significa unigénito? Único. Primogénito es el primero. Ajá. Unigénito es El único. No hay más. No hay más hijos. O sea, para Dios, Ismael
No contaba. ¿Sí? No era hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, unigénito significa el único que ha sido engendrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hijo, Ismael, había sido un hijo que había nacido según la carne. Era hijo de la esclava. No era un hijo legítimo de Abraham. Entonces, por ende, no tenía derecho a heredar. ¿Sí? No podía obtener una herencia. De hecho, si tú lees de corridito el libro de Gálatas, te vas a dar cuenta que es un libro como una carta escrita, una carta legal, donde tú y yo, como hijos de Dios, tenemos derecho a una herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Gálatas completito, ¿eh? Ese es el fin de escribir Gálatas. Si Gálatas no existiera, el libro de Gálatas, no habría un documento legal que nos permitiría a ti y a mí tener acceso, ¿verdad?, a la eternidad. ¿Sí? Ahora, ese es el fin de Gálatas. Y por eso precisamente Pablo está tocando este tema. Ahora, vamos a Génesis 21:10. Génesis 21:10. Dice aquí 21:10. ¿Cómo dice, Ale? Génesis 21:10. Por tanto, dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Quién lo dice? Sara. Dice, el hijo de mi sierva, de esta sierva, no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Por qué? Porque Ismael no es tu hijo. El hijo de la promesa es Isaac. El hijo según el Espíritu es Isaac, no es Ismael. ¿Sí? Entonces, pues yo me imagino aquí al mismo Abraham un poco así como, pues cómo, ¿no? O sea, no seas mala onda, ¿verdad? Ten consideración. ¿Sí? Pues dice el 11. ¿Dice el 11? ¿Vale? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Sí? O sea, le pesaba. Por supuesto, no le gustó. A Abraham no le gustó esta idea. Era difícil porque él consideraba a su hijo, ¿verdad? Decía, ay, pero es que no puede heredar. Perdóname, pero no puede heredar. ¿Sí? Entonces, viendo Dios la aflicción con la que tenía precisamente Abraham, fíjate lo que dice el 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No te parezca grave. O sea, no te arranques los pelos, Abraham. Yo sé mi plan. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, tampoco nos parezca a nosotros algo así como, ay, ¿cómo que hay? Entonces Dios, ¿cómo está tratando a la humanidad? ¿No? Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, Gálatas 4:30. A mí me encanta ir y venir del antiguo al nuevo. 4:30. 4:30. ¿Qué dice, joven? Luis. No, no lo encuentro aún. Tenemos. Ah, ya. ¿4:30? Sí, por favor. Voy. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué dice la Escritura? Si tú te das cuenta, Pablo, ¿qué está diciendo? Que las palabras de Sara, ¿Dios qué? Las apoya. Las está confirmando. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Lo que está diciendo Sara es correcto. ¿Sí? Es verdadero. Está dentro de mi plan. Es lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Echa fuera a la esclava y a su hija y a su hijo. ¿Y qué dice en Gálatas? ¿Quién lo está diciendo? Pablo. Su hijo. ¿De quién? De la esclava. ¿Sí te das cuenta? Pero ¿qué dice acá? ¿Qué leímos que era? Era una alegoría. Hay una enseñanza detrás de todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es un hijo natural? ¿Y por qué no es un hijo de la promesa o del Espíritu? Porque nace como cualquier otro. Es como cuando nace un hijo, ¿verdad? De una relación a veces extramarital. Hay hijos que nacen de otro tipo de circunstancias, ¿verdad? No deseados. A veces son hijos que no, son hijos naturales que nacen por la voluntad humana. ¿Sí? Nacen por la voluntad humana. ¿Sí? Pero claro, que esas personas, hay un proyecto para ellos. Hay un proyecto para sus vidas. Ahorita vas a ver qué pasa con Ismael. Vamos a ver qué sucede con Ismael. Dios no es injusto. Vamos a ver lo maravilloso que trae toda esta enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Sí? Algo completamente impresionante, la verdad. ¿Sí? Entonces, tampoco este hijo pues tenía ciudadanía. ¿Sí? No tenía derecho, no tenía ciudadanía. ¿Por qué? Porque dice aquí que él era Agar es del monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Ella está ¿en qué? En esclavitud. Está fuera de la ciudadanía de Israel, o sea, del reino de Dios. Está fuera, no pertenece, no tiene ciudadanía tampoco Ismael. ¿Sí? Ahora, esto pasó con Ismael, pero ¿qué sucede cuando nace su segundo hijo de Abraham? Vayámonos a Génesis 21, ¿sí? Génesis 21. ¿Sí? Del 1 al 7, por favor. Génesis 21, del 1 al 7. ¿Cómo dice? Bueno, es que me traigo la otra. No importa, los demás seguimos, ¿verdad? Lo mismo, sí. Y el Señor visitó a Sara, tal como lo había prometido, cumpliendo lo que había dicho. Consiguió yo un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo exacto que el Señor le había predicho. Abraham le puso el nombre de Sara, hijo de Sara, que Sara le había dado, y lo circuncidó a los 8 días conforme al mandato de Dios. Eso pasó cuando tenía 100 años. A esa edad le nació Isaac. Y Sara le dijo: el Señor me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán como yo. Luego añadió: ¿quién creerá que Abraham había de oír decir que Sara estaría creando un hijo que le había dado en la vejez de él? Creció pues el niño y lo despredaron. Abraham es un gran festín el día del respeto. Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué trajo Isaac a la casa de Abraham? Alegría. Dice que entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho que esté contenta. ¿Sí? Dios me ha traído alegría a mi vida, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Estará contento conmigo, porque ha llegado la bendición a este lugar, a esta casa.
Mientras que el otro, Ismael, era dolor, tristeza, conflicto, desprecio, envidia, todo eso. Este hijo era todo lo contrario. Había traído gozo, alegría a ese hogar. ¿Sí? Entonces, Sarai, ¿verdad? Dice aquí que Abraham era de 100 años, ¿verdad? Sarai unos 90. Entonces, imagínate si no se necesitaba un milagro para que pudiera nacer Isaac. Y por supuesto que Dios lo hizo. Entonces, ¿qué pasó con Isaac? Isaac nació, dice la Biblia, según la promesa del Espíritu, según el Espíritu. ¿Sí? Entonces, este segundo hijo, ¿sí? Dice aquí Sarai, ¿quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera pensado que iba a traer esta bendición? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar a hijos? Dice aquí, ¿no? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién lo iba a pensar? Solamente un milagro. Ajá. Entonces, fíjate, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo. 8 y 9. Empieza un conflicto. ¿Cómo dice? Y ve, por favor, 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Quién se burlaba de quién? El esclavo de Agar. El hijo del esclavo se burlaba de Isaac. Le hacía bullying. ¿Sí? Lo menospreció, le decía, lo veía chiquito, no sé cómo lo veía. Pero la Biblia nos dice que empezó a haber un conflicto entre Ismael e Isaac. ¿Sí? ¿Sí? Se burlaba de su hijo Isaac. ¿Quién se burlaba? Ismael. Había sido un verdadero problema. ¿Sí? Se burlaba. ¿Ismael nunca le pegó a Isaac? Pues no nos dice, pero ahorita vamos a ver qué es lo que tramaba Ismael. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, se burlaba, le hacía bullying, iba más allá. ¿Sí? Ahora vamos a ver quién era este Ismael. Génesis 16, 12, por favor. Génesis 16, 12. Amor. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sí? Desde el 11, por favor. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Iba a ser un hombre que fiero. Y dice, un hombre conflictivo. ¿Cómo te quiero? Un hombre que le gusta pelear, que tiene una naturaleza agresiva, de animal, ¿no? ¿Sí? Esa iba a ser la característica de Ismael, un hombre fiero que iba a tener su mano contra todos y la de todos contra él. Iba a estar conflicto tras conflicto y hasta la fecha, ¿no? Los árabes se meten en conflictos con todo el mundo. ¿Los árabes provienen de Ismael? ¿Sí? Son de Ismael, ¿sí? La Arabia, ajá, el monte Sinaí, los árabes. Muy bien, ahora vamos a Génesis, el 12, ¿verdad? Ahora vayámonos ahí a Génesis 21:10, adelantito, 21:10.
ya lo leímos, pero entonces trae como consecuencia el hecho de que Sara le dijera, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no es heredar con mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque lo menospreciaba, era fiero, era violento con, ¿sí? Con Isaac. Había un conflicto, y había pleito ahí entre los dos chamacos, ¿sí? Ahora, Génesis 21:11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No le gustó, no le pareció. No dijo, ay, sí, bueno, está bien, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. No, no le gustó, ¿sí? A Abraham. Él quería a los dos, ¿sí? Pero Dios interviene, ya lo habíamos leído, y le dice a Dios, ¿sabes qué? Aunque te duela, está peligrando la existencia de Isaac. ¿Sí? Está peligrando. ¿Sí? El hijo de la esclava, el hijo que no puede heredar, el hijo que no tiene derechos, ¿sí? Va a entrar en conflicto con tu hijo Isaac, con el hijo de la promesa, con el hijo que nació según el Espíritu, ¿sí? Entonces, que leímos acá 21:4 nuevamente. Dios le da un rito. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esta circuncisión, ¿sí?, iba a ser una forma, una traspolación, ¿sí?, donde Isaac, al momento de ser circuncidado, iba a ocupar, por así decirlo, ¿verdad?, precisamente el ser unigénito de Abraham. O sea, el pacto de la circuncisión es lo que iba a traer consigo que iba a pertenecer como hijo único, ¿de quién? De Abraham. Por eso los judíos, ¿sí?, a todos los niños que nacen los circuncidan a los 8 días, todos los judíos actualmente, porque según ellos es la forma en cual Dios estableció para que fueran y pertenecieran y fueran hijos de Dios, hijos de Abraham. Por eso dice en el Nuevo Testamento, nosotros hijos de Abraham somos. ¿Por qué? Porque todos eran circuncidados, ¿sí? Ahora, esto tenía una imagen. Ahora, esa imagen tenía que ser por estatuto perpetuo. Pero esa imagen ahora para nosotros era como una sombra de lo que había de venir. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía la circuncisión? Quitaba la inmundicia del pecado del primer nacimiento, ¿sí? La circuncisión lo que iba a hacer, iba a quitar el pecado del primer nacimiento. De hecho, si tú sigues leyendo, Ismael, ¿qué crees? Fue circuncidado. ¿Fue circuncidado? También, Ismael. ¿Sí? Entonces, tú dices, wow. O sea, Dios, la verdad que tiene un proyecto, ¿sí? Dios no desecha a nadie, Dios no tiene consentidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un plan y un proyecto que Dios está estableciendo para cada uno, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿sí?, que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite, y a veces, aunque suene cosas no lógicas a nuestro pensamiento, no lógicas a nuestro razonamiento, no lógicos a lo que yo sé, Dios sabe lo que hace. Señor, ¿por qué estas situaciones que yo estoy viviendo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué permitiste esto otro? ¿Por qué murió tal persona? ¿Por qué no me dieron ese negocio? Dios sabe, ¿sí?
Entonces a veces no entendemos, pero Dios sabe lo que permite, Dios sabe lo que hace, ¿sí? Porque hay un plan, o sea, Dios tiene un plan desde un principio de la creación para cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso dice la palabra que el Señor descansó en el séptimo día y descansó de todas sus obras y, ¿qué dice la Biblia? Y de las nuestras, ¿sí? También de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entrar en un reposo, ¿sí? Nosotros tenemos que reposar. ¿Por qué? Porque Cristo ya reposó. O sea, ya la obra terminada en cada uno de nosotros ya está. Simplemente nosotros tenemos que, ahora sí que nuestra responsabilidad es encontrar ese camino. Y una vez que lo encuentro, irme por él, ¿sí? Porque no se trata de estar peleando con Dios, ¿sí? A veces como que nos encontramos todo el tiempo peleándonos con Dios, porque mi mente no razona lo que Dios en su maravilloso plan y proyecto Él tiene, ¿sí? Testifica qué tienes contra mí, decía el Señor al pueblo de Israel. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Testifica contra mí. El mismo Señor se presentaba ante el pueblo de Israel y le decía, dígame qué les he hecho mal. ¿Qué mal les he hecho para que ustedes me paguen de esa forma a mí? Si lo único que yo estoy pidiendo es que se porten bien, que hagan lo correcto, que no sigan el paganismo, ¿sí? Síganme a mí. No. Y es un pleito con Dios constante desde Adán y Eva, ¿no? Con Caín, ¿te acuerdas? Y terminará allá en un futuro no muy lejano con la apostasía, ¿no? Muy bien. Ahora, todo esto que nosotros acabamos de ver, ¿qué significa para mí? ¿Qué puedo yo encontrar en toda esta alegoría? ¿Por qué Pablo dijo que era una alegoría? ¿Sí? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cuál es la enseñanza que yo puedo sacar de todo esto? Bueno, vamos a Romanos 5, por favor. Ahí también pongan, ahí en el libro de Romanos, otra separación. Romanos 5. Ahorita les digo. $5.12. Romanos 5.12. Dice así. Leo. 5.12, porfa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Bueno, ok. Dice aquí en Romanos 5.12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por medio de Adán y Eva, ¿verdad? Y trajo como consecuencia, acuérdate, dice en Génesis, si tú tomas de este fruto, ciertamente morirás. Entonces Eva, tanto Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen? Toman del fruto y por consecuencia trae que la muerte, ¿sí? Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos nacido
¿sí? Nuestro nacimiento natural, ¿sí? ¿Cómo se está dando? ¿Qué traemos nosotros en nuestro nacimiento natural? ¿Qué traemos de herencia desde Adán? Pecado. El pecado de su desobediencia se viene introduciendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Genéticamente, ¿no? El pecado, nosotros nacemos, ¿sí? Con un, ¿cómo te puedo decir? Con algo que no está de acuerdo con Dios. Cuando somos chiquitos, o sea, somos inconscientes, somos inocentes de la maldad, ¿verdad? Pero cuando crecemos, nuestra maldad nace, o sea, se revela, sale. Entonces, somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Naturalmente, de forma natural, nosotros somos pecadores. Nadie nos enseña a pecar. Nadie nos enseña a mentir. Y sin embargo, mentimos, ¿sí? Yo lo he puesto de ejemplo siempre, ¿no? La verdad es de que yo me acuerdo como una de mis hijas, o sea, nunca le habíamos dicho, di que no estemos, di que no estamos, o dile que no cuando era así, o cosas así. No le habíamos enseñado a mentir. Y sin embargo, chiquitita, mintió. Y yo le decía a mi esposa, ¿quién le enseñó? Nadie. Ya lo traemos ya de nuestra naturaleza, de manera natural. ¿Qué pasó, Leo? Pero dice que Adán murió, pero no vivió más de 100 años. Vivió 930 años. ¿Pero cómo es que murió? Bueno, es un poquito largo de contar. Pero finalmente sí murió. Lo que pasa que empezó, acuérdate que Dios le había hecho cuerpos perfectos. Eran perfectos, estaban vestidos de su propia luz del Señor. Cuando Adán peca, en ese momento sí muere. O sea, realmente empezó, acuérdate que la muerte, ¿qué es? Es una manera de degradación, de descomposición. Pero era tan perfecto en su primera instancia, al ser creado, era tan perfecto que su degradación tardó, ¿cuánto? 930 años, pero finalmente murió. Ahora, ese mismo día que Adán pecó, ¿sí? Empezó a morir, pero hubo alguien que sí murió en ese momento, ¿sí? O sea, Dios por supuesto que juzgó bien, pero Cristo nos dice la Biblia que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cuando ellos se encuentran y se sienten desnudos, Dios les da unas pieles para que se vistan. Todavía no había habido muerte. Para que hubiese dado Dios pieles de un animal para que se vistieran, Dios tuvo que haber matado a alguien. Entonces hubo un derramamiento de sangre en ese momento, ¿sí? Seguramente fue un cordero, porque ahora lo dice en Apocalipsis, fue un cordero el que fue sacrificado, el cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es aquel cordero que Dios tuvo que matar para cubrir con sus pieles a Adán y a Eva, ¿sí? Bueno, ahora, nosotros nacimos en Adán, ¿sí? Todo el capítulo 5 lo puedes tú leer y así te lo dice. Todos nacimos en Adán, todos nacimos en pecado, todos tenemos un nacimiento espiritual, ¿sí? Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6. ¿Qué dice Juan 3:6? 3:6. ¿Sí?
que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Te das cuenta? Aquí precisamente el Señor está diciendo, lo que es nacido de la carne, los que hemos nacido naturalmente, carne somos. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Ismael fue nacido de la carne, carne es. Nosotros hemos nacido de la carne, carne somos. Pero dice también, que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién nació del Espíritu? Isaac. ¿Sí? ¿Sí vas relacionando? Ajá. Para allá vamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que necesitamos un segundo nacimiento. ¿Quién nació primero? Ismael. Nació de la carne, pero después vino Isaac, que nace del Espíritu. ¿Sí? Y para poder contrarrestar el nacimiento de la carne del primero, Dios establece ¿qué? La circuncisión, un rito. ¿Sí? A través de la circuncisión, quitar la carne, el prepucio, de tal modo que pudiese establecerse una purificación ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5. Valentina. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí te das cuenta? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo no sé si tú has sentado en este conflicto. ¿Qué pasa? ¿No te sientes triste? ¿No hay envidia en tu corazón? Sí, en mí ha habido. ¿Sí? Hay tristeza, hay conflicto, hay pleito. ¿Por qué? Porque el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. Conflicto, pelear, estar siempre de contreras. ¿Sí me entiendes? Mal, mal. Y de pecado en pecado, de pecado en pecado. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Dice el 6, porque el ocuparse, sigamos leyendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de las cosas de la carne va a traer consigo muerte, pero el ocuparse en las cosas que Dios dice es vida. El ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. ¿Qué trae el Espíritu? Paz. ¿Qué trae el Espíritu? Gozo. Ajá. Y luego fíjate el conflicto, Romanos 8:7. Por lo cual, los designios de la carne, los designios de Ismael, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quién representa a Ismael? Mi carne. ¿Quién representa a Ismael? Mi antigua naturaleza. ¿Y esa antigua naturaleza es hija de Dios? No es hija de Dios. ¿Ya vas entendiendo? No es hija de Dios. No puede ser hija de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a Romanos 7, y nomás denle una vueltecita atrás. Romanos 7, 14 y 15. ¿Sí lo puede leer usted, por favor? Señor Javier, por favor. Romanos 7, 14 y 15. Sí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido
al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te das cuenta de la lucha? Porque sabemos que la ley espiritual, pero yo soy carnal. Yo vengo de un nacimiento natural. Traemos en cada uno de nosotros ese pecado, ya heredado de generación en generación desde Adán y Eva, porque ellos desobedecieron. Eso mismo ahora yo lo tengo, ¿sí? Yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Cuántos de aquí no nos hemos encontrado así haciendo cosas que no queremos? Yo sí. Yo luego me encuentro haciendo cosas que no, y ¿qué es lo que traen como consecuencia a mi vida? Conflicto, dolor, tristeza. ¿Sí me entiendes? O sea, yo empiezo a decir, ¿pero por qué? ¿No? Pues es que soy carnal, vendido al pecado, la carne me gana, mi antigua naturaleza toma el control, me he descuidado, me he confiado y caigo. ¿Sí? Pablo no creas que era el súper espiritual. Pablo tenía conflictos, no dice la palabra, pero él sabía cómo solucionar el problema, ¿no? ¿Sí? Como dice en Romanos 6, a través de ir muriendo a sí mismo, apropiando el poder del Espíritu Santo, buscando a Dios todos los días, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decía aquí? No entiendo lo que hago. ¿Qué es lo que pasa? Me hago esclavo del pecado. ¿Qué era Ismael? Esclavo. Me hago esclavo del pecado. ¿Cuántos de nosotros en nuestra propia fuerza hemos tratado de dejar un pecado y no podemos? ¿Por qué? Porque soy esclavo del pecado. Hay un pecado que sé que me hace daño, ¿sí? Hay pecados que yo sé que me están destruyendo. Si aquí a alguien le gusta fumar, se está destruyendo y quiere dejar de fumar, pero no puede. Esclavo es de la fumadera. ¿Cuántos de nosotros hay quienes hemos querido tratar de algo que no podemos, y siempre es el mismo pecado, siempre es la misma tendencia? ¿Por qué? Porque esclavo soy del pecado. ¿Quién es Ismael? ¿Sí? El hijo de la esclava. Ajá. Entonces, todos tenemos este problema, ¿sí? Ahora, oye, ¿todos somos hijos de Dios? No. No todos son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Hay una diferencia? Sí. Yo cuando escuché esto dije, no, pero Dios no... Digo, es que a veces crecemos ya con cosas que por empíricamente aprendemos de la experiencia, y no sé dónde escuché que todos decían que éramos hijos de Dios. Pero el momento en que yo escucho y me dicen, no, es que no todos son hijos de Dios, dije, a ver. Yo ya me voy, está terminando de aquí, me voy y ahí nos vemos. No, déjame decirte, ¿sí? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero me imagino que la mayoría, o todos los que estamos aquí, queremos ser hijos de Dios. Para allá vamos, ¿no? ¿Por qué no somos hijos de Dios? Vamos a Efesios 2:3. Y adelantito, Efesios 2, versículo 3. Está delante de Gálatas. ¿Sí? Dos y 3. Efesios 2 y 3. ¿Sí lo lee su esposa? En los cuales ¿Sí?
Es Efesios 2, 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oh, ¿la viste? ¿Éramos hijos de quién? De desobediencia. Dice en el 2, porque nosotros vivíamos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe? El diablo, Satanás. Dice, el espíritu que opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Y fíjate lo que dice, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de ira? Los que viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza, ya, ¿sí? Por naturaleza, o sea, de una vez que nacemos, ¿sí? Somos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. ¿Sí? Eso éramos antes, pero aquí dice, ¿antes de qué? De su conversión. ¿Sí? Entonces nosotros nacimos en este mundo carnales. De hecho Jesús, ¿verdad?, le dice a unos fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Así Jesús les las aventaba. ¿Sí? Jesús en todos sus mensajes causaba conflicto, ¿no? Porque les decía las verdades a las personas. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros no nacemos como hijos de Dios, entonces tampoco somos herederos. Tampoco tenemos una ciudadanía. Nosotros venimos a ser, cuando nacimos naturalmente, ¿sí?, de la Jerusalén actual, de la terrenal. ¿Sí? Somos hijos de ¿quién? De la esclava. Somos hijos de Agar. Entonces, por lo consiguiente, nosotros no tenemos derecho absolutamente a nada. ¿Sí? No somos herederos. No somos herederos. Ahora, vamos a 1 Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Lupita, ¿cómo dice? A ver, mijo, si tú lo quieres ver. ¿Cómo te llamas? Javier, porfa. 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No se puede heredar. No lo digo yo, lo dice Dios. Quien anda en la carne no puede heredar el reino de Dios. Porque ¿cómo va a heredar algo corrupto, algo incorrupto? No se puede. Por lo tanto, tenemos que ser incorruptibles. Necesitamos, ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Sí? Hay dos nacimientos, ¿no? Vamos a Romanos, por favor. Perdón, antes de Romanos, vamos a Juan 3. 3. Juan
3, 3. ¿Ya tienes? ¿No? Ok. A ver, Lupita, léenoslo, por favor. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que esa alegoría se haga presente en nosotros. Ya nacimos nosotros según la carne, pero ¿qué necesitamos? Nacer en el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Nacer de nuevo. ¿Cuántos de aquí han nacido de nuevo? ¿Cómo se da? ¿Qué se tuvo que hacer en aquel entonces para que fuera sustituida, para que Dios hiciera a un lado ese pecado de Abraham, pudiera ser cubierto? ¿Qué Dios tuvo que hacer? Mandó a hacerle a Abraham, ¿qué? Acuérdense que lo vimos, un rito. ¿El rito de qué? De la circuncisión. ¿Sí? Circuncisión. Ajá. 21:4 de Génesis, 16:4. Tuvo que hacer hacer un rito. Mandó a hacer algo, una circuncisión, que era precisamente quitar la inmundicia, ¿sí? Del pecado, ¿no? Ahora sí, vamos por favor a Romanos 8. Romanos 8. Entonces, ¿cuántos nacimientos hay? 2, ¿verdad? Ok. Romanos 8, 16. Alberto. Y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿quién quiere ser heredero? ¿Qué se necesita? Y si hijos, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ¿quién es el que da testimonio? El Espíritu. El Espíritu es el que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Recibir el Espíritu. ¿Y qué se le conoce cuando yo recibo al Espíritu? ¿Qué es? ¿Qué sucede? Estoy naciendo de nuevo, pero en aquel entonces era la circuncisión. Ahora, ¿cómo se conoce? ¿Qué dijo bautizo? ¿Tú? El bautismo. Es ser bautizados en el Espíritu. Ajá. Ahora, si vemos nosotros, hay 2 bautizos. El bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Pero ahora, ¿qué significa el bautismo en Espíritu? Es cuando el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo, ¿sí?, entra a mi vida y abarca a mi espíritu, el espíritu que yo tengo, el espíritu que Dios me dio en el momento en que yo nací, el soplo de vida, ¿sí? En ese momento mi espíritu está recibiendo el Espíritu Santo. En ese momento estoy bautizando. El espíritu en agua, ¿qué es? El espíritu en agua es es demostrarle a los demás delante de unos testigos que yo he decidido vivir para Cristo. Y entonces yo entro al bautismo en agua, ¿verdad? Que el bautismo en agua no me va a salvar, porque dice una fe, un Señor, un bautismo. O sea, es uno. ¿Cuál? El del Espíritu. El otro simplemente es, Jesús le dijo a Juan el Bautista, hazlo para testimonio a ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Que tú y yo seamos bautizados en el Espíritu, para que entonces
el prepucio de nuestro pecado se ha quitado. ¿Sí? Y entonces lleguemos a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Hoy en la actualidad se dice también circuncidar la carne. En el Antiguo Testamento habla de la circuncisión del prepucio y ahora es la circuncisión del corazón. Del pecado, lo que traemos, ¿no? La carnota. Así es. Y se representa en el bautismo del agua. Así es, sí. Ajá. Entonces, este nacimiento no es un nacimiento natural, sino un nacimiento según la promesa. Por eso es que tiene que ser de adultos cuando comprendemos todo esto. Claro. No de chiquitos que ni sabemos Ni qué. No, es que lo que hacen es, como dicen, amarrarse el dedo antes de cortárselo, ¿no? Es lo que hace en las religiones. Se van y se bautizan antes de que empiecen a pecar, ya están salvados, ¿no? Pero la realidad es de que tiene que ser en conocimiento de causa y lo que yo estoy entendiendo, ¿sí? Porque si no, te bautizan, ya vas a estar. Pues sí, pero pues no se vale, ¿verdad? ¿Sí? Bautizan antes de que siquiera hagas tu primer pecado. Ándale. Ahora vamos a 2 de Corintios 3:17, no sé si ya decía ahorita. Segunda de Corintios. Ajá. $3:17. Porque el Señor, dice, ¿es quién? El Espíritu. ¿Vieron? El Señor es el Espíritu. ¿A quién tengo que abrirle la puerta de mi corazón? ¿A quién tengo que recibir? Al Señor. Es lo mismo que recibir al Espíritu. Para que habite, dice en Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite Cristo. Para que entre el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y quién dice en Gálatas 4 que son hijos de la? Isaac. Pero hijos de la? De la promesa. De la libre. De la libre. Ajá. O sea, hijos de la libertad. De la Jerusalén de arriba. De la celestial. Entonces, esto, ¿verdad? Ya nos lleva, ¿verdad?, a ser el Padre. Fíjense, vamos a Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Nosotros no éramos de esta ciudadanía. Fíjate ahora qué dice 3:20. ¿Sí? Filipenses 3:20. A ver, allá atrás, por favor. ¿Lo puede leer? Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Nosotros no somos de este mundo. Tenemos que ser extranjeros, dice, ¿no? Y peregrinos en este mundo. Así nos tiene que ver la gente, como extranjeros y peregrinos, de paso nada más por este mundo, dando testimonio de que hay un Dios verdadero, el cual habita en otro lugar. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Pero ahora, cuando nacemos por segunda vez, ¿qué sucedió en la casa de Abraham cuando estaba Ismael y una vez que nace Isaac?
¿Qué empezó a haber a partir de ahí? Conflicto. Entre ellos. ¿Qué decía Ismael? ¿A quién iba a querer destruir con el tiempo? De tal modo que Dios le dice a Agar y a su hijo, vámonos, sácalos. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, ya nacimos, estamos nacidos en la carne, y una vez que nacemos en el espíritu, va a empezar a haber un conflicto. Mi nueva naturaleza contra la antigua naturaleza, un conflicto. Pero ahí Dios va a decir, saca, ¿quién? A la esclava, a su hijo. Por eso es que el Señor le dijo que sacara, que los expulsara. ¿Sí? Porque también es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que expulsar a nuestra antigua naturaleza, a ese Ismael, ¿sí? a ese esclavo que nosotros traemos, que está esclavizado con el pecado. Nosotros tenemos que darle salida. ¿Sí me entiendes? Vamos a Romanos 8:6. Empezamos por aquí otra vez, Ale. Romanos 8:6. Él me va a subir la Romanos 8:6. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Ajá. Por cuanto Ahí está. Sí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, aquí hay una ocupación. ¿De quién me voy a ocupar? ¿De la carne o del espíritu? ¿Sí? Alex, el 13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Saca a Agar y a su hijo, córralos de ahí, porque si vivís según la carne, moriréis. Va a ser morir lo espiritual. Mas si por el espíritu tú haces morir a Agar, a Ismael, vas a morir. Es una alegoría. ¿Sí? Es una alegoría. Es algo que el Señor quiere enseñarnos. Vámonos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, 16 y 17. Y aquí ya empieza a hablar del conflicto. Pablo lleva la secuencia, aquí en Gálatas. Gálatas 5, 16 y 17. A ver, Vic. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si... Sí, hasta ahí. ¿Sí te das cuenta? Hay un verdadero conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Esto que dice el versículo 24. 5:24. Dice, pero los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, los que son del Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué tenemos que hacer? Crucificarlo, matar la carne, matar esos malos deseos. No los voy a hacer. Voy a buscar, como dice el 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Yo son dos naturalezas, y lo he dicho, ¿no? Me gusta mucho porque se ejemplifica perfectamente. Es como si yo trajera dos perros en mis manos, uno de la derecha y otro de la izquierda.
Y que yo diga, y uno es bravo y otros manso. Y voy en la calle, ¿no? Yo decido a quién soltar, al bravo o al manso. Y así es nuestra naturaleza. Yo tengo dos naturalezas, ¿sí? Pero yo decido cuál sale. Ajá. El diablo me va a estar llenando de información, engañándome, porque ese es su trabajo. Su trabajo de Satanás no es espantarte. El trabajo de Satanás es engañarte, mentirte, decir no pasa nada, no moriréis, ¿no? Le dijo a Eva, no vas a morir, no es cierto. Ajá. Engañarte. Y que tú digas, no va a pasar nada, pero pasa todo, la verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos que vivir según un espíritu. ¿Sí? Ayer mi abuelo puso como videito que a un señor le dijeron, si hubiera dos lobos, uno bueno y uno malo, uno malo es el que tiene la muerte, el pecado, la avaricia y todo eso, y el bueno es el que trae la paz, el espíritu y la vida. Y le preguntaron, y si tú los pusieras a pelear, ¿qué lobo ganaría? Y el viejito respondió que era muy fácil, que al que alimentes, al que más alimentaras tú, le ibas a dar más fuerza y ese iba a ganar. Claro, así es. Entonces, ¿cómo alimentamos nosotros el espíritu? Con el espíritu, dice Pedro, ¿no? El alimento, ¿cómo dice? Espiritual no adulterado, que es la palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a alimentar a mi espíritu? Con la palabra. Tú y yo somos lo que comemos, ¿sí o no? Somos lo que comemos. ¿Qué tanto como de esta palabra? ¿Sí? Pero no para vanagloriarme, sino para bien mío, para bien de mí y de los que están a mi alrededor. No para pelear, no para conflictuar, sino para mí. ¿Sí? Ahora, la transición era la circuncisión. Ahora la transición es el bautismo. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Entonces qué, perdón? 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. ¿Sí? Fíjate, dice así. Bueno, desde el 8, para entrar con todo el contexto. Dice así: mirad que nadie os engañe, el padre de mentira, ¿verdad? Y utiliza engañadores. El diablo va a utilizar a gente para engañarte. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Cuál es el engaño de este mundo? El pensamiento secular, el pensamiento humano, la filosofía humana y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo, Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. También nosotros fuimos circuncidados. Al echar de vosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nosotros fuimos circuncidados, pero ¿cómo? Cuando echamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Lo hemos echado, así como se fue Agar y Ismael, así también hay que echarlo a esa antigua naturaleza. Dice, sepultados con Él
¿En dónde? En el bautismo, en el cual también resucitados con Él, fuisteis resucitados también con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí estuvo la victoria, en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, o sea, a los demonios, y exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es, el triunfo ya estaba hecho. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí? O sea, si tú tienes fe, si tú crees, que nadie te juzgue. Dios hizo todo, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado claro el mensaje. Creo que Dios ya habló. Ahora nos toca a ti y a mí, ¿qué? Decidir. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Los que no tienen el Espíritu, es la oportunidad hoy de que tú recibas a Cristo. Vamos a Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20. ¿Cómo dice Javier? Luis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Cristo quiere entrar. Cristo es el Espíritu. La decisión es tuya. Los que no tienen el Espíritu de Dios, puede hoy entrar el Espíritu de Dios a ti, en ti. Si tú así lo aceptas, lo quieres. Si tú quieres despojar a Agar, a Ismael de tu vida, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Tú ya naciste de nuevo? No, ni sabías que había un segundo nacimiento. Pero hoy Dios te lo está presentando. Ese es uno. Y el otro, para los que ya nacieron de nuevo, ¿sí? Es la oportunidad de enterrar a la carne. Es la oportunidad de sacarla de tu vida, de sacarla de tu corazón, sacar ese cuerpo pecaminoso, hacerte tú la circuncisión del corazón. Hoy es el día. Entonces, quien quiera recibir el Espíritu de Dios, vamos a orar. Y vamos a orar en esos dos términos. Uno, si no tienes el Espíritu de Dios en ti, que tú le puedas abrir la puerta de tu corazón porque Él está tocando. Y si ya lo tienes, vamos a orar para que Dios saque a ese hombre pecaminoso, ¿sí? Malvado, esclavo, ¿verdad? Pero que no te pese como le pesó a Abraham. Sácalo, ¿sí? Hazle caso a las Escrituras. ¿Vale? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú utilizas todos los medios habidos y por haber para hacernos entender tu plan, tu proyecto. Esta mañana, Señor, hemos entendido que hemos nacido de manera natural. Hemos nacido en pecado. Y este pecado nos aparta de ti. Pero también, Señor, nos has mostrado la bendita posibilidad de nacer de nuevo, de nacer en el Espíritu. Y como le dijiste a Nicodemo, os es necesario, también, Señor, para nosotros os es necesario.
Así que, Padre, esta mañana quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido, por todo lo que te he ofendido. Ayúdame, Señor, a ser una nueva persona. Hoy, Padre, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Sálvame, Jesús. También, Señor, reconozco que, aunque ya he tenido mucho tiempo de conocerte, esa naturaleza, ese cuerpo pecaminoso, siempre está buscando hacer su voluntad, tomar el control de mi vida. Pero me ha quedado claro, y es necesario, Señor, que yo expulse a ese cuerpo pecaminoso que está dentro de mí, que ya no tome el control. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu, que tome el control de mi vida y que en cada lucha, Señor, que yo tenga, venza el Espíritu. Para eso, Señor, he entendido también que necesito buscarte a través de tu palabra. Bendice mi vida, Señor. Ayúdanos a todos. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues que Dios los bendiga y gracias. Y nos vemos en 5 semanas, primero Dios. La foto. La foto del recuerdo. Gracias, Pocho. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Igual a ustedes, Dios los bendiga. Bendiciones. Ya. ¿El video? Los dos porque está muy grande. Para que nadie se sienta. Ok. ¿Y la foto? Fotos como que ¿quieres fotos también? Fotos. Sí. Fotos del recuerdo. ¿Sí lo sacó? ¿No es ni un rollito ni nada? Muy bien. Gracias. Sí, no, no, que se puede.